Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla Rallison Vincent. Aquí voy a hacer una pequeña ilustración acerca de lo que es espirulina, artrospira. Eh, Voy a empezar a hacer esta serie de videos para que puedan ayudar a aquellas personas que necesiten hacer esto. Pues bueno, les dejo mis datos para que puedan encontrarme en las redes sociales, para que vean qué es lo que se trabaja, o bueno, qué es en lo que yo trabajo, además de las motocicletas. Pues ahorita yo vendo espirulina, también promociono espirulina. Vamos a dar un pequeño video acerca de lo que sale. Bueno, en primera medida vamos a explicar un resumen de esta alga. Le voy a poner bueno, pues miren, como primer medida vamos a dar un pequeño resumen acerca de lo que es espirulina. Comúnmente conocida con el nombre espirulina artrospira, es un organismo procarionte fotosintético perteneciente al grupo de las cianobacterias o cianofitas. Ciano significa azul y bacteria organismo. Fita también se le conoce como alga, por eso son las famosas algas verde-azules. Brevemente, las cianobacterias son organismos cosmopolitas procariontes fotosintéticos. De esto se cree por restos fósiles que su origen es alrededor de hace de 3.500 millones de años. Eh, Vamos a ver ahorita una pequeña diapositiva. Aquí vemos en esta diapositiva eh, cómo está el origen de las cianobacterias, que son los primeros organismos en que se puede dar datos y cuestionamiento. Tenemos marcado con un símbolo, con un círculo, a los 3.500 millones de años que tienen estas algas. Por ahí tenemos a 10 millones de años antes, en la evolución del hombre, los dinosaurios hace más o menos como unos 350 millones de años. En cuestiones también tenemos ahí algunos grupos de trilobites y vemos que los organismos más longevos son las cianobacterias. Las cianobacterias son organismos procariontes fotosintéticos. ¿Pero por qué son importantes? Estos organismos son importantes pues producen gran parte del oxígeno que respiramos en el ambiente, además de que generan metabolitos o productos de interés para infinidad de animales y plantas. Organismos pioneros son estas famosas cianobacterias. Ahora, ¿por qué es importante Artrospira? Artrospira o espirulina, al ser una cianobacteria, es también muy importante puesto sus florecimientos o blooms producen mucho alimento que puede ser aprovechado por otras plantas o organismos, por la misma biomasa que muere o biomasa muerta, animales como aves e incluso el hombre. Cabe mencionar que las producciones naturales de Artrospira se cosechan en la República del Congo, al sur de África. Además de que naturalmente en estos lagos alcalinos llega a tener una producción en biomasa de aproximadamente 60 toneladas diarias. Y bueno, como lo estábamos comentando ahorita, aquí podemos ver en las imágenes cómo tenemos a un flamingo enano. Él está nadando en lo que es el lago de Kemboku, ahí en África. Esos organismos debemos observar que son filtradores. También tenemos al lado, a la derecha, una fotografía de un mercado de alimentos ahí en África, en donde la espirulina es vendida. Y en la parte de abajo he colocado unas antiguas imágenes del códice de cuando los españoles conquistaron México, para que ustedes vean que la espirulina también era cosechada por los habitantes de Tenochtitlan como un gran alimento. Ese alimento era muy importante para ellos. Bueno, para poder platicarles acerca de lo que es espirulina, tengo que platicar también de lo que es cianobacterias, como lo estábamos viendo ahorita, para que podamos entender qué es artrospira, que es una cianobacteria, ¿no? Y bueno, las cianobacterias, como lo estaba platicando ahorita en el resumen, son organismos procariontes fotosintéticos gram negativos que sintetizan clorofila alfa como pigmento fotosintético. Las cianobacterias se caracterizan por capacidad de formar pigmentos accesorios cuyos cromatóforos son ficobilina, que ésta se une a una proteína que es más conocida como ficocianina. Esta última molécula, al tener altas concentraciones en la célula, provocan el color azuloso de estos organismos. Cabe mencionar, y por eso coloco ese origen de los organismos, que las cianobacterias son organismos extremófilos, que significa vivir en algunos lugares con cualidades muy extremas, como por ejemplo temperatura, algunas veces con acidez o alcalinidad muy alta,
que significa que, por ejemplo, las cianobacterias son organismos que pueden vivir en lugares o torrentes muy calientes en el mar o en algunos lagos muy alcalinos como Arthrospira o la famosa llamada espirulina, que vive en lagos con un pH muy alcalino entre 10 y 9. Y bueno, distintas fuentes afirman que las cianobacterias se han encontrado en la Tierra desde hace unos 350 millones de años. Se dice que en el Paleozoico es la era de las cianobacterias, ya que este periodo datan la mayor cantidad de restos fósiles de estos organismos. Se llaman estos restos fósiles estomatolitos. Y bueno, aquí tenemos un estomatolito, que son estructuras organosedimentarias laminadas, normalmente de carbonato de calcio. Tienen una formación a largo plazo debido a la actividad de las cianobacterias, que pasivamente facilita la precipitación de carbonatos. Cabe mencionar que en algunas localidades en donde la salinidad es extremadamente alta, son algunos fósiles que datan desde hace unos 2500 hasta 3000 millones de años. También se sabe acerca del, digamos, del conocimiento que existe en ese tipo de cianobacterias o de ese tipo de organismos hace 3.5 millones de años por el aumento del oxígeno que existía en la atmósfera por las algas rojas, las arenas rojas que existían en aquellos tiempos. Vamos a platicar un poco también de la diversidad morfológica de las cianobacterias. Las cianobacterias pueden presentar una variedad de morfologías, ya que estas pueden ser unicelulares, como por ejemplo Coracotus, o filamentosas, como Anabaena. Y estas además pueden presentar ya sea ramificaciones o estar agrupadas en colonias. Las que son unicelulares pueden dividirse hasta en 3 planos, y algunas cianobacterias también pueden dividirse en un plano mostrando división asimétrica. Algunas de ellas, como Camaespion, la célula hija se desliza hasta la base de la célula madre, proceso que se repite varias veces, dando lugar a una colonia de varias células. Macroscópicamente, las colonias resultantes pueden verse de diferentes formas, desde un punto color marrón en las rocas hasta formar colonias esféricas como las cianobacterias del género Nostoc. Esto es muy importante, ya que, por ejemplo, aquí lo remarco en esta diapositiva. Nosotros podemos observar que existen 2 tipos de cianobacterias. Aquí coloqué nada más las que son unicelulares, o más bien no filamentosas, y del otro lado coloqué las que son filamentosas. ¿Qué significa o cómo podemos verlo nosotros, lo que acabo de mostrarles? Bueno, lo que pasa es que las cianobacterias generan una ramificación, vamos a verlo así, como si fuera una rama de un árbol, pero hay otras que no. Entre la taxonomía, así se diferencian. Por ejemplo, la que coloco yo ahí, que se llama Coracotus, esa cianobacteria, si se dan cuenta, vive unicelular en la naturaleza. Nada más llega a colocarse 2 por sus paredes celulares, como se ve en la fotografía. Pero, por ejemplo, Anabaena, la que está abajo, como acabo de decirles, en la división empieza a generar, como empiezan a ponerse una hija bajo la madre, una rama o los famosos tricomas. Así se les conocen a las cianobacterias o cómo se diferencian. ¿Sale? Entonces se van a diferenciar en las que no son tricómicas y en las que forman tricomas. Ahora, las que no son tricómicas también van a separarse en 2 dependiendo de cómo se dividan. Por ejemplo, las cohordiales son células que se dividen al mismo tiempo y al mismo tamaño que la célula madre y la célula hija, pero las pleurocapsales, ese tipo de cianobacteria va a dividirse y las hijas o las células hijas van a ser más pequeñas. En el otro orden, en el orden de las filamentosas, vamos a encontrar a las oscilatoriales. Las famosas oscilatoriales, nosotros vamos a identificarlas en primera porque no forman estructuras que hacen nitrógeno, y en segundo lugar no forman colonias, sino que hacen tricomas que no se ramifican. Las notocordales, como Nostoc, generan colonias tan grandes de bacterias que si tú las ves en la naturaleza o las ves en algunos lagos, estas llegan a ser tan grandes como si fueran unas gomitas. Llegan a ser macroscópicamente
gigantescas las colonias, que pueden medir hasta con un diámetro, porque son esferas, de hasta 10 centímetros. Las del género, o más bien las del orden Stygonematales, son otro tipo de cianobacterias que forman algunos tipos de tricomas, pero forman ramificaciones y acinetos. Los acinetos son estructuras que generan nitrógeno y ayudan mucho a la nitrificación del ambiente o de los suelos. Para que vean ustedes cuál es la importancia de las cianobacterias en todo de verdad del planeta. Bueno, nosotros nada más nos vamos a enfocar en las oscilatoriales, porque por lógica es en donde se encuentra Arthrospira o espirulina. Bueno, ¿cuál es la importancia de las cianobacterias en el ambiente? Esto es muy importante. Bueno, las cianobacterias en conjunto con las algas verdes juegan un papel muy importante en los procesos biológicos del planeta, ya que estas microalgas realizan el 50% de la fotosíntesis, producto del cual gran cantidad de oxígeno es liberado al ambiente, lo cual favorece los procesos aeróbicos del planeta. Son organismos cosmopolitas y componen parte del fitoplancton de los cuerpos de agua, piedras o plantas sumergidas, estuarios, marismas y manglares. Esos organismos son capaces de habitar ambientes extremos como corrientes geotérmicas, aguas muy cálidas, aguas alcalinas o neutras, lagos salinos, en pozas muy salinas, desérticas o en agua dulce. También se les puede encontrar en rocas, troncos y hasta en suelos que tienen humedad constante. Algunas cianobacterias tienen capacidad de fijación del nitrógeno, como lo habíamos comentado, formando simbiosis con líquenes, briofitas, helechos acuáticos, plantas superiores hasta invertebrados. Algunas personas luego preguntan de cómo se forman los corales. Las cianobacterias son las importantes de generar digamos, coraza de estos animales, de estas anémonas, de estos organismos nidarios que están en el mar, para poder formar estos corales. Ellas son las encargadas de fijar este carbonato de calcio. Bueno, las cianobacterias son también organismos que, debido a su gran capacidad y su diversidad morfológica y fisiología, sintetizan gran cantidad de metabolitos con aplicaciones biotecnológicas como expolisacáridos, las ficobiliproteínas, carotenoides, ácidos grasos, proteínas y vitaminas. Son utilizadas también como fuente nutricional para animales y humanos. En la industria cosmética, como biofertilizantes, han sido también empleados en el tratamiento de aguas residuales, y en los últimos años quiero comentarles los medicamentos de nueva generación. También hay artículos nuevos en los cuales se ha observado que espirulina funciona muy bien, los famosos expolisacáridos, para el tratamiento de enfermedades fuertes como por ejemplo el VIH, este famoso virus que provoca el SIDA, y también el herpes. Bueno, ya teniendo esto como base, entonces podemos platicar qué es Arthrospira. Y bueno, Arthrospira es un género de microorganismos fotosintéticos pertenecientes al grupo de las cianobacterias del orden oscilatoriales. Estas se constituyen de filamentos pluricelulares enrollados en hélice que flotan libremente en lagos tropicales y subtropicales alcalinos ricos en bicarbonato y carbonato de calcio. El género Arthrospira presenta más de 30 especies documentadas, pero solo 3 son las más comerciales. Arthrospira platensis, la más comercial y se cultiva en África, Suramérica y Asia. Arthrospira maxima, sus cultivos se realizan más en Centroamérica y en Norteamérica. Se cree que su origen puede ser México. Y Arthrospira pacifica es una endémica especie de Hawái. Bueno, vamos a hablar un poco de la referencia histórica de Arthrospira. Arthrospira fue redescubierta a mediados de los años 60 por reportes del botánico Jean Leonard, quien fue miembro de la expedición franco-belga a África, describiendo un pastel azul verdoso que se vendía en el mercado de comida de Fort Lamy en la República de Chad. Estudios posteriores revelaron que este pastel, llamado vie en el dialecto local, contiene cianobacterias identificadas como Arthrospira o espirulina. Este pastel verdoso en la actualidad se sigue cosechando, vendiendo y consumiendo por la tribu de Kanembu
quien vive cerca de estos lagos alcalinos de la República de Chad y Níger. Al mismo tiempo que Leonard descubría Artrospira en África, se recibía una solicitud en el Instituto Francés del Petróleo de una compañía mexicana llamada Sosa Texcoco para estudiar un florecimiento de algas que ocurría en los estanques de evaporación para la producción de bicarbonato de sodio en un lago cercano a la Ciudad de México, el famoso lago de Texcoco. Este primer estudio sistemático y detallado fue acerca de las condiciones del crecimiento y fisiología de Artrospira o espirulina. Este estudio, el cual forma parte de la tesis doctoral del Dr. Sarrouk, fue la primera base para establecer la primer planta de producción a gran escala de Artrospira. Un dato muy curioso es darse cuenta que esta tesis no logró en primer medida llamar la atención de la comunidad científica internacional hasta años posteriores. Tal vez esto es debido a que la tesis nunca fue oficialmente traducida del francés al inglés. 400 años antes de que Sosa Texcoco iniciara sus actividades en el siglo XVI, cuando los españoles conquistaron México, descubrieron que los habitantes del valle de Tenochtitlan colectaban un curioso alimento procedente del lago. Este alimento, descrito como una pasta verde azulosa y conocida por los nativos con el nombre de tecuitlatl o teocuitlatl, que literalmente significa alga, aunque también puede significar excremento. La traducción sería excremento de los dioses. A veces el sentido náhuatl de la metáfora era distinto al nuestro. Por ejemplo, la palabra cuitlatl significa excremento, pero excremento de los dioses. El término se solía usar para decir oro. Incluso representaba al oro en los glifos como una imagen de un dios con diarrea. Eso lo dice D.K. Jordan en los Aztecs Attributes Empire. Pero bueno, ese alimento era usado de manera similar que el die de los Kanembu. No existe una clara evidencia de que describa la composición exacta de este alimento, pero se sabe que contenía algún tipo de cianobacteria y en la actualidad Artrospira maxima es la especie dominante de estos cuerpos de agua. Y bueno, aquí en esta diapositiva podemos ilustrar cómo en África ocupan este tipo de recurso, esta alga, para poder venderla, porque sinceramente es un valor muy económico y también es un alimento muy proteico para aquellas comunidades de África. Hacen un hoyo en la tierra, empiezan a recolectar el alga, la dejan secar y la venden en cuadros como presenté en la primera diapositiva de África. Al lado derecho podemos encontrar el famoso lago de Caracol o el estanque del Caracol, que eran las zonas de desecación en donde se empezaba a producir el bicarbonato de sodio, pero esta fotografía es de la compañía Sosa Texcoco en los años 60, por ahí esas de 1962. Lo que quiero remarcar de esta fotografía es que ustedes vean cómo hay unas zonas de color más verde azuloso en donde hay demasiada concentración de Artrospira o de esta alga. Déjenme comentarles que se dice que las producciones de esa compañía mexicana daban más o menos 30 toneladas naturales, o bueno, seminaturales, como lo dicen algunos escritos, de algunos archivos, vamos a ponerlos así, de espirulina, 30 toneladas, imagínense. Ahora, en la parte de abajo, para ilustrar un poco lo que les decía del origen de Artrospira y cómo se ocupaba aquí en México hace unos 400 años, tenemos la zona, o bueno, por eso coloqué el significado de Cuitláhuac. Aquí muchas personas se preguntarán qué significa. Lo coloqué porque se me hizo interesante ver que la palabra Cuitlatl literalmente significa alga. Por ejemplo, la palabra Cuitláhuac tiene varios significados, pero creo que uno de los más congruentes es decir, en donde crece el alga o el canal donde crecen las algas. Eso es lo que quiere significar. Al lado derecho tenemos algunos escritos y algunas imágenes de cómo se describía que los antiguos habitantes de la Ciudad de México colectaban esta alga. Esto es muy interesante porque quiero dar a entender, o quiero que se vea aquí, como México a veces es el pionero y es digamos que el que da, ¿no? El que regala al mundo
mucha de su gran diversidad genómica o gran variedad de organismos al mundo, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y bueno, en esta diapositiva voy a intentar hacer lo más rápido posible porque siempre la taxonomía es algo importante, pero es un poco difícil de digerir literalmente. Y bueno, el correcto lugar de cualquier organismo es esencial para cualquier investigación o aplicación, pero cuando se trata de Arthrospira esto se hace difícil ya que ha sido obstaculizada por su variación taxonómica que ha sido designada por diferentes taxónomos durante el último siglo. La correcta determinación es particularmente importante de dos especies de Arthrospira, Arthrospira platensis y Arthrospira maxima. En 1852 Stingelberg y en 1892 Gomot establecieron el género Arthrospira para designar a este tipo de algas verdeazules filamentosas no diferenciadas multicelulares cuyas células cilíndricas tienen un ancho de 3 a 12 micras y a veces llegan hasta las 16 micras. Sus tricomas o filamentos tienen un patrón de arreglo en forma de hélice abierta levogira. Estas hélices llegan a medir de 100 a 200 micras o hasta 500 micras. La inclinación de la vuelta es generalmente de 10 a 70 micras y el diámetro de la misma es de 20 a 100 micras. Estas últimas características dependen en gran medida de las condiciones ambientales y de su crecimiento. Su su reproducción se lleva a cabo por fisión binaria a través de la apoptosis múltiple e intercalada de células especiales que se llaman necrídeas. Los pequeños segmentos que son compuestos por una o varias células que se alargan por fisión binaria en un simple plano perpendicular hasta alargar el filamento. Para estos años, a finales del siglo XIX, dentro del mismo género Arthrospira se incluía el género Spirulina, pero para principios de los años 90 el taxónomo Geithner publicó el cambio taxonómico, el cual basado en los caracteres morfológicos se separa al género Arthrospira en el género o bajo el género Spirulina. Esto resultó en la incorrecta determinación de Arthrospira platensis y Arthrospira maxima, y es por ello que en todo el mundo se le conoce más comercialmente con el nombre de Spirulina que como Arthrospira. Yo quiero detallar este dato porque a veces muchas personas, muchos taxónomos no logran identificar bien a los organismos y desgraciadamente los nombres comerciales o que se le dan llegan a ser incorrectos. En esta parte, o quiero que lo vean, la forma correcta de describir a esta alga es decirle Arthrospira, no Spirulina. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva en la cual hay un cuadro. Hay un cuadro que me gustaría compartirles a ustedes para que vean las diferencias entre Arthrospira y Spirulina. Vamos a ver en primera medida que el diámetro del tricoma llega a ser de 2.5 a 16 micras y en Arthrospira y para Spirulina es más pequeño, de 0.5 a 5 micras. El tipo de hélice en Arthrospira es una hélice abierta y para Spirulina es una hélice cerrada. Los septos son visibles bajo el microscopio de la luz. ¿Qué significa los septos? Es la unión de la pared. Eso es lo que significa. En Arthrospira sí se llegan a ver, pero en Spirulina son invisibles a la luz, casi no se ven o es muy difícil verlos. Hay diferencias también en Spirulina. Yo creo que vamos a poderlas observar más estas diferencias a través de unas imágenes. En la siguiente diapositiva, en este cuadro, más bien en estas imágenes, vemos las diferencias entre Arthrospira y Spirulina. Quiero que se den cuenta que del lado derecho, el cuadro que está en forma horizontal tiene a las especies de Spirulina y en el cuadro que está en forma vertical tenemos a la especie de Arthrospira. Sale del lado derecho, vamos a ver que la hélice de la Spirulina es una hélice muy cerrada en comparación con la hélice que está del lado izquierdo, que es una hélice abierta. Ahora, de este lado los tricomas son más largos, digámoslo así, y en el lado de Arthrospira son más pequeños. Esas son las diferencias entre Arthrospira y Spirulina, que algunas personas no llegan a ver y no es ningún problema. Lo que pasa que se requiere de un microscopio para ver estas pequeñas diferencias. Bueno, vamos a pasar a una parte muy importante también de Arthrospira, que es la biología y la ecología.
A platensis, o sea, Arthrospira platensis y Arthrospira maxima, son las más abundantes en cuerpos de agua tropicales y subtropicales con alto contenido alcalino de carbonatos y bicarbonatos, además de un pH elevado. Varias observaciones han mostrado que la distribución y la abundancia de estas dos especies dependen de la salinidad del agua. Las poblaciones de Arthrospira llegan a ser muy abundantes cuando la salinidad del cuerpo de agua es mayor a los 30 gramos sobre litro. Un ejemplo de esta son los lagos salinos de África, en donde más se ha estudiado en la naturaleza, y se ha encontrado que estos lagos, el fitoplancton representa una alta alcalinidad y pH, por lo cual casi su totalidad está dominado por Arthrospira. Otro factor, además de la salinidad y la alcalinidad, son importantes para su distribución, como la temperatura, la constante agitación y la irradiación solar que muchos de estos lagos aportan a esta alga. Estos lagos africanos permiten una alta capacidad fotosintética y una elevada producción de biomasa que es aprovechada por las aves como los flamingos enanos. Estas producciones llegan a ser tan altas que se ha estimado para únicamente estos flamingos, o sea, lo que consumen estos flamingos, es que llegan a consumir un aproximado de 60 toneladas diarias de biomasa del alga. Imagínense toda esa producción que llega a hacerse no tan solo en un día, sino que se llega a prolongar en meses y hasta años. Se ha observado también que este tipo de organismos son importantes al soportar el principio de las cadenas tróficas. Desgraciadamente, muchos de estos lagos en donde se encontraba el alga han sido sobreexplotados, contaminados o se han cambiado su salinidad para ocupar esta agua para agua de riego, y lo que ha sucedido es que otras microalgas como por ejemplo diatomeas tomen su mayor abundancia y empiecen a desplazar a los géneros de Arthrospira. Hoy en día, Arthrospira está catalogada como un superalimento, por lo cual se está haciendo el intento por cuidar estos lagos, que también son una fuente económica, pues ellos llegan a ser abundantes o llegan a tener abundantes poblaciones de aves que son atracción turística que puede promover la preservación de la comunidad y da empleo a las personas locatarias. Es algo como lo que sucede aquí en México también con el borrego cimarrón, en donde mucha población o muchas comunidades, muchas personas viajan a muchos países nada más para observar un tipo de ave o un tipo de animal, y esto lo que provoca es una gran economía a ese tipo de poblaciones, ¿no? Y bueno, aquí en esta diapositiva lo que intento mostrarles a ustedes es hacerles ver cómo las poblaciones de flamingos son importantes, y no tan solo de eso, sino todos los herbívoros que consumen Arthrospira o espirulina. Del lado derecho tenemos a uno de los lagos de África, y lo que quiero que se den cuenta es de cómo está su coloración, que es casi verde, se está viendo desde el espacio, es una coloración verde azulosa muy grande, para que entiendan estas poblaciones o más bien estas comunidades de algas, cómo llegan todos estos flamingos. Y un dato muy curioso también es darse cuenta que las algas son las que provocan que estos animales tengan la coloración rosada por toda la gran cantidad de carotenoides y también de algunos tipos de ácidos grasos que tienen estas algas. En verdad digamos que tienen sobre sus hombros estas algas, tienen la gran responsabilidad de mantener cadenas tróficas muy importantes, puesto que ellas son los organismos pioneros que empiezan a dar alimento, y que ellas también pueden ser una gran fuente de alimento para nosotros, digamos, como dicen muchos de los artículos que existen en la actualidad, el alimento del futuro para los humanos. Y bueno, ¿qué tiene tan importante espirulina o qué tiene este tipo de microalga digamos que en su cuerpo para que sea tan importante, para que sea catalogada como una supercomida? Pues en primera medida, aquí le tengo en esta diapositiva la composición química de Arthrospira, en donde vemos que las proteínas que llegan a tener en peso seco son del 65 al 71%.
Tiene glúcidos, o sea, algunos tipos de azúcares con algunos tipos de glicerinas, del 10 al 20%, grasas un 5%, fibra 2%, carbohidratos, fíjense, 24% de azúcares. Minerales tiene calcio, fósforo, hierro. En vitaminas, déjenme comentarles que Arthrospira es una de las pocos organismos que llega a tener, o que más bien es el organismo que tiene la famosa vitamina B12, la famosa biotina, que va a ayudar a la completa eliminación tanto de grasas como también la utilización corporal de muchos azúcares para que no se transformen en grasas. Tiene treonina. También como ácidos grasos tiene el famoso ácido gamma linoleico. Es aquel ácido graso, aquel digamos aceite que le colocan a las fórmulas a los niños, las fórmulas alimenticias, para que puedan tener un muy buen desarrollo cerebral. También como valor nutricional es la base seca, bueno, digamos que tiene la base seca del 60% de proteína, es la fuente más elevada de carotenoides, como lo habíamos comentado. Tiene B12, que es lo que habíamos mencionado ahorita. Tiene también una fuente rica de clorofila y de antioxidantes. También coloco ahí una pequeña tabla para que ustedes puedan darse cuenta de todas estas buenas, importantes, digamos que complementos que tiene Arthrospira. Y ya entrados en esto, que se le puede decir que es la fisiología de Arthrospira, vamos a dar unos pequeños datos. Sinceramente va a ser un poquito complicado porque hablar de la fisiología de Arthrospira es incluir muchos datos y valores que en su mayoría, por ser tan extenso este tema, los intentaré resumir aquí. En primera medida voy a hablar un poco de lo que es el efecto de la fotosíntesis. En segundo lugar, voy a hablar de lo que es la temperatura, el crecimiento, el estrés salino, un poco de la fisiología de los nutrientes y las moléculas más importantes a nivel comercial de lo que es Arthrospira. Y bueno, de lo primero que vamos a platicar es acerca del efecto de la luz, de cómo esta microalga llega a ser tan importante por esto. Arthrospira, la relación que tiene entre la densidad de flujo fotónico, por sus siglas en inglés PFD, y la fotosíntesis sigue la típica curva de radiación fotosintética o PI. Como está pues en primera medida inicia en el incremento de la tasa fotosintética. Ahí tenemos una pequeña tabla de cómo se ve el incremento de estas tasas fotosintéticas con los valores que van del 0 hasta los 180 o 200 micromoles de fotones por metro cuadrado sobre segundo. Esta, si continúa incrementándose, o estos PFD entran en un campo de saturación de ese tipo de microalga. Está entre los 200 y los 300 micromoles o fotones por segundo, y eventualmente también llega a haber una fotoinhibición. ¿Qué significa esto? Que ese tipo de alga no crece si hay muchísima luz. También todo en exceso pues afecta. Cuando llega a los 400 micromoles o microfotones de luz por metro cuadrado. Ahora, la eficiencia en la utilización de la luz se basa específicamente en los valores de crecimiento, y en laboratorio ha alcanzado los valores que van desde el 3% hasta el 30% de eficiencia de la absorción de la luz. Aunque cabe destacar que varios autores en la literatura encuentran una conversión lumínica en la naturaleza de tan solo 28.8%. Las altas eficiencias pueden ser alcanzadas por una alta concentración de biomasa en la cual la capacidad fotosintética es alta y el mezclado es el adecuado, como lo que se observa en algunos lagos productivos o en los cultivos con ultra altas densidades de crecimiento, con una pequeña zona de luz y una efectiva zona de mezclado. Quiere decir que cuando nosotros colocamos la luz de Arthrospira, que debe de estar más o menos como unos 800 lux de potencia, Arthrospira tiene un coeficiente de crecimiento muy alto y podemos aprovechar esa biomasa para poder consumirla nosotros. También tiene que ver mucho el efecto de la temperatura sobre la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque si la temperatura es muy alta va a haber también una alta respiración y va a haber un bajo crecimiento. Ahora, la temperatura óptima para el crecimiento de Arthrospira varía dependiendo de la especie, y aún así, teniendo la misma especie, esa depende del acoplamiento o de la aclimatación que se le haya dado en el crecimiento.
la óptima temperatura para el crecimiento de para la fotosíntesis está alrededor de los 35 y los 38 grados centígrados. Eso siempre y cuando todas las demás variables estén controladas, como los acabo de comentar. Siempre tiene que haber una medida exacta para que Arthrospira no tenga ningún problema para crecer. El estrés salino y la osmorregulación, vamos a ver que el estrés salino en los cultivos de Arthrospira se ha encontrado principalmente que en los lagos alcalinos y salinos el estrés salino afecta el proceso y la maquinaria de la fotosíntesis, hace disminuir la tolerancia a la fotoinhibición, incrementa la respiración y afecta a la síntesis y el metabolismo de los carbohidratos y las proteínas. Un rango de arduo estrés salino está dentro de los 0.5 y 0.75 moles y provoca que varios efectos como fácil saturación y baja respiración fotosintética e incremento de la mayor probabilidad de fotoinhibición. Ahora, la osmorregulación de las cianobacterias son conocidas por producir sustancias orgánicas de bajo peso molecular como la sacarosa, el glucilglicerol, la glicina betaína y también la trealosa como agentes intercambiantes protectores de membrana y de proteínas celulares contra este daño salino. Cabe mencionar que por ahí hay un pequeño artículo en donde se ve que cuando se le bajan algunos tipos de sales, como por ejemplo el carbonato de calcio, ese tipo de azúcares que son como los expolisacáridos, que vamos a hablar un poco después, bajan también. Quiere decir que también ese tipo de estrés salino o de ósmosis tiene que ver algo con estos exopolisacáridos. Y bueno, el efecto de la concentración de oxígeno también para las personas que quieran ver ese tipo de cultivos es importante porque la supersaturación de oxígeno es una incidencia muy común dentro de los cultivos al aire libre. La concentración de oxígeno lo que puede provocar es un daño en el sistema fotosintético, provocando inhibición a la fotosíntesis y el crecimiento. Fíjense, un daño, digamos que una saturación de oxígeno llega a estar dentro de los 70 y los 80 miligramos sobre litro. La fisiología de los nutrientes, y bueno, si bien esta se ha podido estudiar en una amplia gama de información en otras cianobacterias, el estudio de la fisiología nutricional de Arthrospira no ha sido particularmente el adecuado dentro del aspecto de su importancia económica y dentro de su cultivo en masa. Solo existe un estudio detallado sobre el requerimiento nutricional de Arthrospira realizado por el Dr. Sarrow, como el que habíamos comentado, el cual aún se ha utilizado para la formulación básica del medio de cultivo que se utiliza en el crecimiento de Arthrospira. Aunque se le han realizado diferentes modificaciones al medio Sarrow, de las cuales muchas de ellas se han utilizado para la optimización de la producción de biomasa, para mejorar compuestos importantes o minimizar los costos, los cambios realizados no están basados en un buen estudio de la cinética de nutrientes de producción y crecimiento, además de no tomar en cuenta las interacciones químicas que se llevan a cabo en las condiciones de los medios de cultivo que se encuentran al aire libre y que son altamente salinos, alcalinos y con una alta oxigenación. No obstante, los nutrientes más importantes y los que se les ha dado mayor estudio son el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el hierro y un poco de los metales traza, ¿sale? Y bueno, hablar de carbono en Arthrospira es decir que crece en aguas con una alcalinidad de un pH muy elevado, más o menos de un 9 y un 10, ya lo habíamos comentado. La adición de carbono en forma de sodio o bicarbonato de sodio es esencial y en ambos casos este controla el pH. El sistema de CO2 a partir de carbonatos y bicarbonatos es un mecanismo estabilizador de pH muy eficiente dentro de los sistemas dulceacuícolas. Este tipo de carbonatos existe un equilibrio y en relativa concentración dependiendo de cada tipo de pH en el que se encuentren. Arthrospira crece favorablemente en un rango del pH que se encuentra entre los 9 y los 10, lo que sugiere que utiliza los iones de bicarbonato preferentemente, al igual que otro tipo de cianobacterias. Para el nitrógeno, Arthrospira puede ocupar diferentes formas de nitrógeno. El tipo de nitrógeno puede afectar su productividad al igual que la composición bioquímica del alga. Los nitratos pueden ser la forma preferida de nitrógeno por la mayoría de especies que se cultivan, pero también otras fuentes de nitrógeno son utilizadas. Arthrospira puede captar nitrógeno utilizando sales de amonio o sales de urea. Colectivamente, estudios han demostrado que las sales de amonio pueden ser usadas individualmente o en combinación para el crecimiento de Arthrospira, lo cual refleja un rendimiento razonable. Ahora, también hablar un poco del fósforo.
Vamos a hablar que existen muy pocos estudios sobre la formación y la forma de cómo absorbe Artrospira el fósforo, además de estudios comparativos de diferentes sales de fósforo ocupadas sobre el crecimiento y los estudios sobre su actividad fotosintética, quiere decir que también son deficientes. Recientemente el estudio que ha visto el efecto de la concentración de estos fosfatos, que van más o menos de los 0.25 gramos sobre litro hasta 1 gramo sobre litro, eh, sobre la producción de la biomasa, en donde la máxima producción de biomasa fue encontrada en una concentración de fosfato del 0.5 y en un pH de 10. La aplicación no lineal de un modelo experimental a partir de datos obtenidos muestra que una buena adaptación puede ser utilizada como un indicador del rendimiento de Artrospira. Esto significa que si tú le colocas un poco de fósforo y crece bien la Artrospira, significa que tienes un muy buen cultivo. Bueno, hablar también de los elementos traza y del hierro es un poco difícil, ya que pues sinceramente no hay en la literatura muchos antecedentes que puedan ser utilizados para poderles platicar aquí, y a la fecha todavía sigue siendo un área que se está estudiando. Y bueno, estuvo un poco pesadita la diapositiva anterior, pero también son datos que se tienen que dar para aquellas personas que quieran iniciar un cultivo de espirulina o que estén interesadas en saber un poco más de espirulina. Tienen que saber un poco más de la fisiología de esta microalga para que ustedes puedan darse cuenta de cómo crecen este tipo de organismos. Y bueno, pero ¿por qué es importante este tipo de cianobacteria? Pues más que nada por las moléculas de alto valor. Voy a platicarles un poco de ese tipo de moléculas. Vamos a empezar a platicar acerca de lo que son los ácidos oleicos. Y bueno, como mencionamos anteriormente, Artrospira es generalmente utilizada para satisfacer necesidades nutrimentales. Sin embargo, se puede extraer de estas moléculas puras y de alto valor agregado cuando éstas se encuentran en una alta concentración, como por ejemplo tenemos el caso de los ácidos grasos poliinsaturados como el ácido gamma-linoico, que se incorpora a las fórmulas infantiles y suplementos alimenticios, que es ahorita como que la gran moda de ocupar antioxidantes y ocupar también ese tipo de ácidos grasos para que puedan las personas tener un mayor rendimiento y también un mayor crecimiento o mantención, ¿no?, de las neuronas cerebrales. Ahora, otras moléculas similares de alto valor son las famosas ficobiliproteínas como la ficoeritrina y la ficocianina. Las ficobiliproteínas son macromoléculas que se componen en el aparato fotosintético, que son tetrapirroles de cadena abierta y relacionadas estructuralmente con las clorofilas. Su función es atrapar la energía luminosa que está de entre los 495 a los 650 nanómetros y transferirla a los centros de reacción donde se encuentra la clorofila, la cual está relacionada con el fotosistema 2. El fotosistema 2 es un conjunto de proteínas que tienen los cloroplastos de todos los organismos, pero más que nada en las cianobacterias que se encuentran en algunas grietas, en algunas invaginaciones donde están estas proteínas, llegan a ser tan importantes como si fueran unos complejos antena para que las cianobacterias puedan generar puedan generar la fotosíntesis y su propio alimento. Las ficobiliproteínas son importantes puesto tienen diferentes aplicaciones. La aplicación más importante es como pigmento en la industria alimentaria. Aquí les acabo de colocar esta diapositiva en donde podemos ver que la industria alimentaria es la que más ha ocupado este tipo de pigmentos, porque es como la forma en cómo se ocupan los pigmentos, reemplazando a los pigmentos químicos existentes. Por ejemplo, la compañía Daini Nippon Ink and Chemicals desarrolló un producto llamado Lina Blue, que es el frasco que se llega a ver de izquierda a derecha, la segunda imagen, que es de color azul. Este es usado en la goma de mascar, en las paletas de hielo, en las paletas dulces, bebidas, productos cremosos y hasta en el wasabi. Si ustedes se dan cuenta, en la fotografía que está hasta del lado extremo de la derecha o la primera de derecha a izquierda, es un tipo de fideo que es de color azul, que lo venden mucho en Japón y tiene como pigmento para que llame más la atención de las personas las ficobiliproteínas. Se sabe que las personas, o más bien a los humanos, requerimos de que tengan un color los alimentos para que tenga un buen sabor.
De hecho, si llegan ustedes a ver los comentarios de este tipo de alimentos que tienen mayor color, van a encontrar ustedes que tienen mayor gusto y que los recomiendan más. ¿Por qué? Por ese tipo de coloraciones. Ahora, también las ficobiliproteínas se utilizan en las empresas cosméticas, como en los lápices labiales y los delineadores. En el laboratorio, las ficocianinas tienen infinidad de aplicaciones como el marcaje de anticuerpos, y otras moléculas biológicas, en técnicas como la fluorescencia activada o hasta el diagnóstico por microscopía de fluorescencia. El mercado de los productos que contienen ficobiliproteínas oscilan de entre los 3 y los $25 el miligramo debido al pigmento adicionado. Sin embargo, estos pueden alcanzar hasta los $1,500 por miligramo cuando son comercializados como pigmentos puros en el mercado mundial, ya que también se estima que toda la producción de estas ficobiliproteínas ascienden hasta $50 millones en ventas totales mundiales. Fíjense todo lo que se puede hacer con este tipo de pigmentos. Otra de la molécula muy importante son los exopolisacáridos que muchas cianobacterias, incluyendo Arthrospira, poseen. Estas son estructuras superficiales adicionadas, tales como vainas, cápsulas o mucílago disperso, cuya composición es principalmente de polisacáridos y que durante el crecimiento estos son liberados al medio, haciendo que se vuelva más viscoso. Estas moléculas funcionan como una barrera entre el alga y el medio para evitar su desecación o como también agentes antibacterianos. Como los polisacáridos son solubles en el medio, pueden recuperarse y por sus características son muy buenos candidatos para utilizarse en la biomedicina, en la industria alimentaria y cosmética como agentes emulsificantes, estabilizadores o espesantes. Particularmente de Arthrospira se ha aislado un polisacárido sulfatado llamado CASP que inhibe la replicación del virus del VIH, herpes simple, citomegalovirus humano, virus de la influenza, paperas y sarampión. Fíjense que también los famosos antibióticos y las nuevas, los nuevos medicamentos de nueva generación están siendo generados por Arthrospira, por algunas cianobacterias. Eso es lo que quiero que se den cuenta, que Arthrospira y todas las demás cianobacterias en conjunto son muy importantes, ya que pueden ayudarnos a la prevención de muchas enfermedades. Y bueno, ya estamos entrando en lo que es ya la última recta de estas diapositivas, de esta presentación que les tengo. Vamos a platicar también un poco de la producción y las aplicaciones de Arthrospira en nuestros días. La forma en que se ha cultivado Arthrospira ha sido desde los sistemas de cielo abierto o raceways, así se le conocen, o carruseles, hasta complejas configuraciones de fotobioreactores diseñados por grandes industrias para la producción en masa. Una de las más grandes aplicaciones que ya se ha mencionado es la alimentación humana. Esta se ha comercializado en diferentes formas como tabletas, cápsulas y líquidos. También ha sido incorporada en pastas, golosinas, barras de dulces, gomas de mascar y en bebidas. Debido a sus diversas propiedades actúa como suplemento alimenticio, ya que presenta una fuente natural de nutrimentos y colorantes para la industria alimentaria que acabamos de ver. Actualmente el mercado de las cianobacterias y microalgas con fines comerciales está dominado por 4 géneros que son Arthrospira, Chlorella, Dunaliella y Aphanizomenon. Las producciones más considerables de Arthrospira en nuestros días se llevan a cabo por China e India, ya que el productor número 1 a nivel mundial es Hanai Siam Enterprising, localizada en Hanai, China, con una producción anual, fíjense, de 20 toneladas de polvo, que representa el 25% de las exportaciones nacionales de microalga y el 10% a nivel mundial. El cultivo más grande a nivel mundial está localizado en Calipatria, California, Estados Unidos, y pertenece a Earth Rice Farms con una superficie de 4.400 metros cuadrados. De hecho, si ustedes colocan en Google Earth ese tipo de farms o ese tipo de granjas de donde se cultiva espirulina, van a darse cuenta que ahí se puede ver desde el espacio. También sus productos están basados en Arthrospira, o sus productos basados en Arthrospira son
polvos, tabletas, que son distribuidos en más de 20 países alrededor del mundo. Así como este tipo de empresas, existen muchas compañías que tienen una amplia variedad de productos a base de esta cianobacteria. En Myanmar, Spirulina Factory, en Yangon, Myanmar, vende tabletas, pastas, botanas y extractos líquidos de esta cianobacteria, o sea, de Arthrospira. Cyanotech ha desarrollado un original proceso de secado de biomasa, evitando la oxidación de carotenoides y ácidos grasos que ocurren en los secadores convencionales, que se llaman los famosos air spraying o aspersores también de desecación. Adicionalmente a la nutrición humana, las cianobacterias son incorporadas a una amplia variedad de alimentos para animales, desde peces en la acuacultura hasta animales de granja. De hecho, el 30% de la producción mundial de cianobacterias y microalgas se comercializa como comida para animales, y el 50% de Arthrospira se utiliza como suplemento alimenticio para preparado de mascotas y animales de crianza como gatos, perros, aves de ornato, peces de acuario, caballos, vacas y toros de lidia. Fíjense todas las aplicaciones que llega a haber de Arthrospira. Y bueno, ya estamos entrando en la última recta de esta presentación, de este video, y quiero mostrarles algunas imágenes que pueden encontrar ustedes también en internet, de cómo son los cultivos y algunas de las aplicaciones. Vemos del lado superior las granjas, vamos a decirlo así, de Rice Farms, en donde se cultiva espirulina. Como les digo, se ven desde el espacio, son tan grandes que llegan a verse estos famosos raceways, así es como se les conoce, o estos carruseles en donde se cultiva el alga. De la parte inferior vemos del lado izquierdo cómo se comercializa, ¿no? Cuál es la forma en cómo se comercializa la espirulina en todo el mundo de esta famosa Air Rice, que son las tabletas de espirulina. Del lado derecho inferior ya había colocado esta imagen, pero quiero volverla a retomar para que vean cuáles son los valores agregados, las moléculas de valor agregado que se llegan a ocupar de las cianobacterias. Ahí están los carotenoides, la clorofila, que también llega a ser como un antioxidante, las ficocianinas, que ya platicamos por los colores, los polisacáridos, que llegan a ser azúcares. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar que cómo se vende o cómo se ve espirulina, digamos, comercialmente, porque también tenemos que hacer una diferencia entre Arthrospira, que es el género de cómo se conoce en la literatura, y espirulina es cómo se comercializa, porque como lo dijimos al principio, hubo por ahí un problema de entendimiento, ¿no?, de cómo se llamaba el alga, pero bueno, comercialmente se le conoce como espirulina. Vamos a ver que es un polvo, y ahí coloco yo una imagen de 10 beneficios de la espirulina también, que aumenta, digamos que baja de peso, cosas así. Todo está fundamentado en la literatura. Se ve en tabletas, y también con esos polvos se llegan a hacer hasta alimentos. En la parte de abajo vemos cómo son unos huevos en los cuales le ponen una pasta de espirulina para hacerlos más atractivos. De hecho, yo se las recomiendo mucho en los jugos y en los licuados. Y pues bueno, pues para aquellas personas que no les guste la espirulina, o comer espirulina o algún producto así, está por ejemplo las mascarillas de espirulina, que también, como tienen muchos ácidos grasos que ayudan al fortalecimiento de la piel, se pueden colocar como si fueran una protección, ¿no?, como antioxidante, ¿no?, de la piel. Ahí estamos viendo también en la parte de arriba, como les acabo de decir, como en batidos. Y en la parte superior izquierda vemos unas gomitas. Aquí en México pues las consumimos mucho, las gomitas de espirulina. Quiero remarcar que este es un súper alimento en verdad. Y bueno, ya para finalizar también, y para sostener esas diapositivas, esta presentación, para aquellas personas que aún no creen, porque a veces preguntan o dicen, ¿no?, que espirulina la comercializan mucho como un alimento milagroso, un alimento milagro. Quiero recalcar que esto no lo estoy diciendo, ¿no?, de dientes para afuera, sino que todo lo que acabamos de platicar el día de hoy ya está sobre artículos científicos.
Aquí del lado izquierdo vamos a ver que Jiménez y Curie en el 2009 hicieron también un trabajo, un informe técnico de cómo pueden ocupar un nuevo medio de cultivo para poder ocupar estas famosas ficoviliproteínas, estos exopolisacáridos. Por ahí también Alsenhan y Habibi en el 2008. Este es un artículo de la FAO en donde yo quiero remarcar que estas personas lo que quieren hacer es bajar el costo de los medios de cultivo para que pueda producirlo cualquier persona. La FAO y muchos gobiernos internacionales están detrás de los cultivos de espirulina. ¿Por qué? Porque como es un superalimento, evita la desnutrición en la población, ¿no? También en la siguiente diapositiva vamos a encontrar aquí un artículo en esa diapositiva de Ramírez et al. En el 2006. Ella lo que quiso hacer es encontrar la medida exacta para el crecimiento de espirulina en cuestiones de la luz, cómo interactúa la luz con los cultivos. Ella encuentra que más o menos debe de encontrarse entre los 800 luxes, un muy buen cultivo de espirulina. Y en otra diapositiva vamos a encontrar también, y bueno, aquí en esta última diapositiva lo que vamos a encontrar es otro artículo acerca de cómo hasta bioingenieros intentan encontrar, ¿no?, el punto clave para poder cultivar espirulina. Este es un artículo en el cual hay hasta, para que a las personas les interese los cultivos, empiecen a empaparse de ese tema, cómo se puede construir un bioreactor, un fotobioreactor para el crecimiento de esta alga. Aquí también déjenme comentarles algunos otros artículos, como por ejemplo hay artículos acerca de cómo crece el alga en aguas residuales tratadas, porque espirulina y otros tipos de cianobacterias funcionan muy bien para remover metales pesados. También funcionan muy bien para intentar eliminar o bajar, digamos, el fósforo y también el nitrógeno que tiene el agua, por ejemplo, las aguas residuales. Ahorita se está dando una revolución grandísima en cuestiones de biocombustibles. En lo personal yo creo que una de las fuentes más importantes y más bien el combustible del futuro va a ser el hidrógeno, y las algas producen el famoso biohidrógeno, además de que tienen una gran cantidad de aceites que se pueden ocupar como biocombustibles. Entonces las algas en verdad son una maravilla, son un hallazgo, o más bien se requiere también de, además de ser un hallazgo, se requiere también de un gran estudio para que las podamos ocupar. Y pues bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Quiero agradecer mucho el apoyo del doctor Hugo Perales, puesto él nos apoyó en este semestre en toda la información a base del crecimiento y del cultivo de esta cianobacteria. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pongo mi correo de nuevo, es yosimar_@yahoo.mx, y también tengo mi Facebook para que me encuentres como King Blood Rally Vincent, es Darkmaster Shadow _live@hotmail.com. Si tienes alguna pregunta, de verdad, colócala ahí en el cuadro de comentarios, en la caja de comentarios de aquí, de este canal. E igual, si puedes mandarme un correo, con todo gusto te atenderé. Y pues bueno, lo único que resta es darte las gracias, y que si puedes darle pulgar arriba, puedas hacerlo, y que me sigas para que veas la continuación de los siguientes videos, tanto pueden ser de mecánica o de algas o en cultivo de algún otro de microorganismo. Les ha hablado Rallison Vincent. Espero que tengan muy buen día y muchas gracias por ver esta explicación, este video. Saludos.